Shalom Javerim, hoy vamos a compartir la porción semanal de la Torá, la Parashá Kitabo, que comprende del capítulo 26, versículo 1 al capítulo 29, versículo 8 del libro de Devarim, el libro de palabras, conocido comúnmente como el libro de Deuteronomio. En esta Parashá, Hashem nos manda estar alegres. La sección de esta semana nos habla del mandamiento de traer los primeros de las primicias, o sea, Bikurim, que los Bene Israel debían presentar delante de Hashem, como una acción concreta del agradecimiento que sentían. La ofrenda de Bikurim consistía en la entrega de los 7 frutos nombrados en Devarim capítulo 8, versículo 8. Estos frutos son cebada, trigo, vid, higos, granadas, aceitunas y dátiles. La misvá de Bikurim es aceptada por el Cohen entre la festividad de Shavuot y la festividad de Hanukkah, en forma anual. Este precepto comenzó a regir en la tierra de Israel solo 14 años después que tomaron y dividieron la tierra. Nos dice la Torá: y sucederá que cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella para tomar lo primero de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que Hashem tu Elohim te da, y la pondrás en una canasta e irás al lugar que Hashem tu Elohim escoja para establecer su nombre. Véase Devarim, capítulo 26, versículo 1 al 2. Esta ofrenda también es mencionada en el libro de Shemot, el libro de nombres, conocido comúnmente como el libro de Éxodo. En el capítulo 23, versículo 19 y capítulo 34, versículo 26, donde está escrito: traerás lo primero, o sea, Reshit, de las primicias, o sea, Bikurim, de tu tierra a la casa de Hashem tu Elohim. Cada miembro de Israel debía hacer un esfuerzo personal e individual de llevar su canasta con los primeros frutos de su cosecha para ofrendarlos delante de Hashem. Cuando llegaba el tiempo del nacimiento de los primeros frutos, los Bene Israel marcaban con una pequeña amarra o señal los primeros frutos de sus árboles, pues esos serían entregados a Hashem. Esto nos enseña que la alegría y el agradecimiento el cual nos demanda Hashem está en esta porción son actitudes trabajadas con precaución y anterioridad a los momentos donde termina por manifestarse. Tenemos el caso de la mesa de la cena de Shabbat, que es lo que hace la mujer del hogar antes que termine Yom Shishi, o sea, el sexto día de la semana, y caiga el sol. Ella desea dar lo mejor de sí a Hashem, su primicia, por lo cual, como está alegre y agradecida, preparará todo con antelación de forma perfecta. Se preocupa de todo detalle para cuando llegue el momento indicado, termine manifestándole a Hashem a través del encendido de las velas cuán agradecida y alegre está por haber llegado a esa ocasión. Respecto de esto mismo, podríamos señalar que el mandamiento de estar alegres y dar gracias es en realidad una consecuencia de una preparación previa a los momentos concretos donde debemos manifestar la alegría y la acción de gracias. Por ejemplo, la Torá nos dice: entonces hablarás y dirás delante de Hashem tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió de Misraim, o sea, de Egipto, y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los Misrim, o sea, los egipcios, nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamaron a Hashem, el Elohim de nuestros padres, y Hashem oyó vuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Hashem nos sacó de Misraim con mano fuerte y con brazo extendido, con gran espanto y con señales y con milagros. Véase Devarim capítulo 26, versículos 5 al 8. Lo primero que debía hacer el hijo de Israel era recordar ese estado original en el que estuvo. El texto de la Torá nos dice: nos maltrataron, nos afligieron.
pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Luego dice, Hashem les libró de aflicción, trabajo, opresión. Este es el estado de la depresión. Una persona deprimida está afligida, trabajada, oprimida. Una persona deprimida está maltratada por distintas circunstancias y es esclava de un duro estado espiritual que lo destroza a diario. La Torá usa la expresión Hashem nos sacó, porque una persona triste está en realidad en un lugar que no le pertenece al estado normal de la Neshama, o sea, del alma de un hijo de Israel, de un hijo de Elohim. El Talmid, el discípulo de Rabí Yehoshua ben Yosef Minaserat, que está deprimido y triste, debe ser sacado de ese lugar o estado espiritual que no debe estar, que no le corresponde. Así vemos que para llegar al estado de la alegría debemos reconocer que estuvimos deprimidos y cansados, y para dar gracias hay que reconocer que ese estado terrible en el que nos hallábamos, es parte del pasado y que nos afecta en nuestro presente de forma negativa, sino que de forma positiva. ¿Pero cómo? Recordemos lo pasado solo para dar gracias y alegrarnos en lo que Elohim tiene aquí y en el ahora para nosotros. Y que todo lo vivido en el pasado ha sido para bien. En realidad, el hijo de Israel que llega delante del Cohen a presentar su corbán, o sea, su ofrenda, debía sacar de sí toda actitud pesimista y entender que en ese momento de su vida se encontraba y estaba delante del Rey de todas las cosas, presentando lo mejor a Hashem, presentando lo mejor que Hashem le ha dado. ¿Cómo no dar gracias por ello? ¿Cómo no estar alegres? No hay palabras que alcancen para estas ocasiones. Respecto de estas ocasiones, esta parashá comienza con las palabras cuando llegues, y esto es para enseñarnos que la alegría y la acción de gracias tienen que ver con las llegadas o con los inicios. Si recordamos lo que dice Tehilim, los salmos, dicen en Tehilim capítulo 100, versículo 4, dice: entrad por puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Siempre que llegamos a un lugar estamos marcando el término y el inicio de un ciclo, y según la Torá, cada término e inicio debe enfrentarse con alegría, con acciones de gracia. Nos dice la Torá: y te alegrarás en todo el bien que Hashem tu Elohim te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Debe ser de Barim, capítulo 26, versículo 11. Podemos entender que la llegada o el inicio de un momento espiritual, o puede ser físico, pero concreto delante de Hashem, como por ejemplo traer las ofrendas de Bikurim, debe ser expresado con real alegría, con acciones de gracias delante de Hashem. Lo mismo sucede cuando acudimos en Shabbat a reunirnos para celebrar. ¿No es nuestra vida y actitud una ofrenda delante de Hashem, una verdadera primicia? Muchos no le dan las primicias espirituales a Hashem, y para muchos la reunión del Shabbat es un mero trámite o incluso algo que no es tan necesario en sus vidas espirituales. Cuando un niño va a comenzar sus estudios, está ansioso por estar con sus compañeros, está alegre, muy contento de ver a sus amigos. Que cuando comenzamos en un nuevo trabajo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nadie andaría con la cara larga su primer día de trabajo, sino que con mucho ánimo para que todas las cosas le salgan bien. Cuando alguien comienza alguna labor o tarea, debe hacerlo con alegría, con agradecimiento. De lo contrario, no podrá obtener ningún resultado beneficioso, cualquiera que sea esa labor o tarea, si necesitara del poder de la alegría. Debe recurrir a ello. Siempre se necesita del poder de la alegría.
Estar alegres es un gran mandamiento que no podemos dejar de cumplir. Por ejemplo, cuando un esposo llega de su trabajo a su casa contento por haber terminado un día laboral y encuentra a su esposa con su rostro hasta el suelo. ¿Qué sucederá ahí? De seguro que no habrá armonía. Esa actitud de esa esposa causará de seguro desánimo en el esposo o incluso una discusión. Y si en sentido contrario la mujer está feliz en la casa y su esposo llega enojado por haber tenido un mal día de trabajo, molesto por las circunstancias de su vida, afectará a su esposa, romperá la unión y esa familia no podrá recibir el beneficio y las bendiciones que Hashem tiene preparado para ellos. Pues la bendición de Hashem solo se recibe cuando hay alegría. ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras? Dice, por ejemplo, en la carta a la comunidad en Filipos, capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en Adonai siempre. Otra vez digo, regocijaos. Los Tejilim, los Salmos, capítulo 98, versículo 4, dice: cantad alegres a Hashem, toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad alegres a Elohim, habitantes de toda la tierra, dice los Tejilim, capítulo 100, versículo 1. Grandes cosas ha hecho Hashem con nosotros, estaremos alegres. Tejilim, capítulo 126, versículo 3. La misma parashá señala que todas las desgracias mencionadas nos llegarán por no haber servido a Adonai con alegría. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Hashem tu Elohim para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó, y serán por ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre, por cuanto no serviste a Hashem tu Elohim con alegría y con gozo de corazón, la abundancia de todas las cosas. Véase Devarim, capítulo 28, versículo 47. Al leer el texto nos sorprendemos. Si cumplimos con todos nuestros deberes, pero sin alegría, ¿merecemos castigo? La respuesta es sí, porque la clave de la alegría es la palabra principio, inicio. De aquí esta porción comienza diciendo cuando llegues, indicando un inicio. La Bejayá, o sea, y cuando, también significa alegría, puesto que habla de la entrada de la tierra de Israel, donde de seguro hubo alegría. ¿Se imagina usted lo que sucedió cuando Israel pisó por primera vez Eretz Israel? Podemos pensar en la tierra de Misraim, cuando el pueblo cruzó el mar en seco y escapó de los ejércitos del Paro. Todo era sinónimo de un comienzo nuevo. Podemos imaginar la ocasión en que Israel recibió la Torá de Hashem. Ellos dijeron: haremos todo lo que Hashem diga. Recibieron la Torá con alegría y quisieron cumplirla con alegría. Esto nos muestra que la Torá y la puesta en obra de los mandamientos debe vivirse con la misma intensidad que tuvimos el primer día cuando la recibimos. Después de 40 años y más, Hashem le estaba demandando al pueblo de Israel la alegría para guardar los mandamientos, la misma alegría que tuvieron en el desierto. Debes tenerla ahora que estás en casa. Luego de haber sufrido en Misraim, después de trabajar y de las humillaciones, después de haber sido oprimidos, de haber perdido una generación entera en el desierto, luego de haber batallado contra los enemigos que vivían en la tierra de Israel, y luego de esperar 14 años para la subdivisión y entrega de las tierras, por fin podría llevar delante de Hashem los primeros frutos de sus cosechas. ¿Quién sería el mal agradecido que no soltaría sus labios para declarar todo el bien que ha recibido del cielo? ¿Quién de nosotros no tiene ningún motivo para dar gracias a Hashem? En realidad, la presentación de las primicias era un medio más. Lo que en realidad Hashem buscaba era ver a sus hijos alegres y agradecidos por todo lo bueno que su Padre y Rey les había dado, y le está dando y les dará
en lo futuro. Bueno, Javerín, esto ha sido la parashá de esta semana, esperando que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y nos haga meditar. Y por supuesto, estemos siempre alegres. Shabbat Shalom.